sacamos las cosas fuera de contexto para excusarnos de un pecado. Dicen, pero es que esa relación era una relación homosexual porque hay un versículo que dice que David le dijo a Jonatán que tu amor fue mejor que el amor de muchas mujeres o de las mujeres. No estoy diciendo que los apoyamos y tampoco estamos diciendo que los rechazamos. Sí amamos a las personas que se identifican como lesbianas, como gay, como bisexual, como transgénero, porque no podemos mandar a las personas al infierno. Muchas personas que son gay, que son lesbianas, que son transgénero, que son bisexual, enfrentan algo que se llama discriminación. Ser firmes en nuestras convicciones no significa que vamos a ser cruel con las personas. Otra de las preguntas que siempre las personas se hacen, y en este caso también, ¿puede un cristiano ser gay? Bendiciones a todos, bienvenidos a este episodio de este podcast Testimonio Vivo. Hoy queremos hablar de un tema un poco controversial, pero que va a ser de mucha edificación para todos los que nos están viendo. Y en este episodio pues vamos a hablar un poco del movimiento LGBTQ. Y como cristianos queremos tocar ciertos puntos. ¿Cómo podemos abordar esta conversación con gracia, verdad y amor? ¿Qué dice la Biblia con respecto no solamente al movimiento, sino que qué dice la Biblia con respecto a la homosexualidad? ¿Y cómo podemos responder fielmente de una manera que refleje a Cristo? Vamos a responder ciertas preguntas que ya tenemos listas, pero antes que todo, quiero que le des like, suscríbete a nuestro canal, comparte esto con alguien. Si tienes preguntas, por favor, escribe los comentarios mientras estés viendo el video. Y quiero introducir a los hijos de casa que están aquí conmigo, que vamos a estar en este podcast. Tengo conmigo al sublíder Oscar, a la sublíder Astrid y al líder Juan Fernando. En este día, pues, quiero que ustedes comprendan que no venimos a condenar, y esto lo doy antes de que comencemos la discusión, porque yo quiero que ustedes, todos los que están viendo, no venimos a condenar a nadie. No venimos a mandar a alguien al infierno, no venimos a decir que tú estás mal y yo estoy bien, sino que venimos a abordar el tema con principios bíblicos y dar nuestra opinión también, ya que somos seres humanos y también podemos opinar con respecto al tema. Hijos, bienvenidos al programa. Yo sé de que ya hemos estado hablando fuera de cámara de todo esto y sabemos de antemano de que es un tema muy delicado, es un tema que en algunos casos toca áreas personales, pero también sabemos que es un tema muy necesario que necesitamos hablar. Primeramente que todo, pues lo mismo que usted dijo, aclarar, no venimos a hacer controversia de esto, tampoco venimos a querer juzgar a las personas, porque ¿quiénes somos para juzgar a las personas? Pero sí es uno de los temas bien complicado, es un tema bien que hay que tocarlo con guante porque tiene muchas características y muchas cosas. Y la verdad que sí es algo bien complicado dentro de la sociedad. Hoy incluso esto ya es parte de algunas iglesias. Correcto. Hay muchas iglesias que ya se han proclamado que eso es algo normal, incluso ya se pueden incluir dentro de esas iglesias, ya se incluyen personas sirviendo. Sí. ¿Verdad? Que sea lesbiana, sea homosexual. Y la verdad que esto, como cristianos, hijos de Dios, conocedores de la Escritura, conocedores de todo lo que el Señor conlleva, para nosotros es algo alarmante. Sí. Es alarmante. Y las cifras aumentan cada día. Aumentan en los países. Todos los países hablan de estas cosas como ya algo normal. Sí, es lo más normal. Para la sociedad esto es algo normal. Y la verdad que sí, para nosotros es. Para mí, en mi opinión, es lamentable. Es lamentable porque prácticamente estamos destruyendo mucha de la verdad. Y históricamente, dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, Jehová de los ejércitos siempre fue él. Él siempre habló de estas cosas y siempre las rechazó. Él no se cerró en decir, no esto, no aquello, no, que él fue directo. Sí, y él siempre condenó este tipo de cosas, sí, que eran pecados.
Entonces, y a veces pensamos de que esto ya no está vigente, o Dios perdona, Dios es un Dios de amor, sí, y Dios perdona. Entonces, yo creo que hay mucho de qué hablar sobre esto. Bueno, pues sí, la verdad es que es un tema bastante delicado, pienso yo, pero el punto que me gustaría tocar en este momento es que como jóvenes cristianos creo que el reto para nosotros es, como nos dice Mateo 28:19, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ir y hacer discípulos a las naciones, pero creo que el reto es en cuanto a la comunidad LGBT. Siento que a lo mejor, quizá no todos, pero en su mayoría pueden estar como que ya predispuestos a que uno va estrictamente juzgándolos y condenándolos. Entonces pienso que el reto es que tenemos que ser testimonio y tenemos que procurar llevar el evangelio a todos, sin excepción. Entonces buscar la manera de hacerlo de una manera en la que se sientan amados, no juzgados. Entonces, sí, creo que es delicado, pero que tenemos que estar constantemente pidiendo sabiduría al Padre para que nos permita poder llegar, que nos dé la gracia para poder abordar a todas las personas. Algo que deben de tener claro es que nosotros no tenemos ninguna intención de como faltarles al respeto. Venimos a decirles que Jesús les ama, y pues hay muchos que pueden decir, es que un día yo fui a la iglesia y en la iglesia fui rechazado, me vieron mal, traté de llegar, pero cuando me vieron como era, me juzgaron por cómo me veía. Y eso pasa, pastor. Entonces eso es algo de lo que también se debería de hablar, que muchas personas lo juzgan sin darles una oportunidad. Correcto. Y antes de que comencemos con las preguntas y las respuestas, quiero definir qué significa LGBTQ, que son las siglas que significan lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer o cuestionado. Hoy sabemos de que le han agregado un más porque han agregado otras cosas que no vamos a entrar en eso, pero este movimiento en sí, el movimiento LGBTQ, busca la igualdad de derechos y el reconocimiento de las personas con esas identidades. Y es necesario que antes de que abordemos el tema, comprendamos un poco del contexto histórico. Entonces, el movimiento ha evolucionado significativamente en los últimos años. En sí comenzó como una lucha de derechos básicos, comenzó como una lucha para ser aceptados en la sociedad, pero realmente ha llegado ahorita a influir la cultura, ha llegado a influir la política, ha llegado a influir aún en la educación. Entonces, el movimiento tiene raíces históricas muy profundas desde el siglo XX. Algunos podrán llegar hasta el año 1969, cuando comenzó así como que a formalizarse el movimiento. Y la lucha siempre ha sido similar o siempre ha sido casi la misma de tener la igualdad, ¿verdad? Por eso es de que usted va a escuchar muchos políticos que hablan de la igualdad de género, porque lo que están peleando es derechos civiles, derechos de ser aceptado. Y no estamos en contra de esos derechos, son personas y hay que respetar lo que ellos, con lo que se identifican. Hay algo que yo siempre he dicho, yo respeto a las personas, pero aunque los respetan, no voy a compartir lo que ellos sienten, piensan o lo que ellos están viviendo. Los voy a aceptar tal y como son, porque no vamos a dejar de aceptar a las personas como son. Lo que usted acaba de decir, líder, muchas personas de la comunidad han llegado, tal vez no a esta iglesia, pero han llegado a una iglesia y se les ha rechazado, porque en primer lugar no entienden qué es lo que esa persona está pasando. Entonces, hoy en día el movimiento no solo está buscando derechos legales, sino que realmente se ha convertido en un movimiento cultural, se ha convertido en un movimiento que está influyendo hasta los niños. Y esto es donde se pone bien delicado, porque hay un adoctrinamiento hacia los niños. Y no vamos a entrar en esa parte hoy, porque lo que hoy queremos hablar más que todo es de cómo nosotros como cristianos, voy a decir ayudar, sino que cómo podemos nosotros como cristianos
enfrentar esta situación que estamos viviendo en el mundo actual. La comunidad LGBTQ está por todos lados, aún aquí en Honduras, aún aquí en la isla, aún en todo Centroamérica. Es algo que ya se ha vuelto normal, lo que decía Oscar, se ha normalizado. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque muchos ven el movimiento LGBTQ como una amenaza, pero al final de cuentas, ellos no son nuestros enemigos. Las personas jamás serán nuestros enemigos. Entonces, muchas personas que son gay, que son lesbianas, que son transgénero, que son bisexual, enfrentan algo que se llama discriminación. Yo sé lo que es sentir discriminación, porque yo como pastor, ahora que soy pastor, aún sigo siendo discriminado por mis tatuajes. Mucha gente no sabe que yo me tatué antes de venir a Cristo, pero aún así yo soy muy discriminado en la sociedad del cristianismo. Entonces no digamos las personas que han decidido identificarse con esta comunidad son discriminados sutilmente o públicamente. Por lo tanto, hay un impacto de este movimiento que ha generado un cambio significativo en la sociedad, y eso de una u otra manera viene a afectar a la iglesia, porque hay países alrededor del mundo que quieren aún hasta obligar a ministros a casar personas del mismo género. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, yo les pregunto a ustedes, cómo podemos nosotros como hijos de Dios enfrentar estas situaciones hoy en día? Yo creo que como cristianos sentimos, todo cristiano ha sentido el amor de Dios, y el amor de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Y creo que como cristianos tenemos que dar amor, tenemos que saber expresar el amor de Cristo y demostrárselo a las demás personas. Quiero contar una historia y con esto quiero dar esta respuesta. En una ocasión estaba en una farmacia. Yo miré a una persona, por cómo la miré, no la juzgué, la miré y vi su preferencia sexual. Y vi, sí, ella era una lesbiana, era lesbiana. Y ella, yo la vi muy triste, la vi muy triste. Y esto es lo bello del Señor, que el Señor a veces a nosotros nos pone personas y a veces nos dice, dile esto, y verás lo que va a suceder. Yo la miré y le dije, la volteé a ver de frente y le dije, tú no eres esto, tú eres algo más, tú eres muy importante para el Señor. Yo solo pude ver las lágrimas que salieron de los ojos de ella y ella se fue. Y yo, pasaron las semanas, yo no logré volver a verla. Y solo esas palabras pasaron. Yo le dije, tú no eres esto, tú eres algo más importante, tú eres más valiosa para el Señor. Ella me permitió que yo le dijera eso. A las 2 semanas yo pude verla de nuevo. Ya no andaba igual, andaba diferente. ¿Y sabe qué me dijo? Fíjese que, ¿se acuerda que usted me dijo algo? Y yo ni me acordaba que le había dicho algo. Y me dice, por lo que usted me dijo, hoy estoy visitando la iglesia y he decidido cambiar. Qué importante como cristianos, como hijos de Dios, es demostrar el amor de Dios. Exacto. Y creo que esto lo podemos combatir porque muchas de las personas que tienen estos trastornos en su vida, muchas de estas personas que ellos han pasado por situaciones complicadas, a veces han sido abusados sexualmente, a veces han sido abusados mentalmente, a veces en su casa no tuvieron uno de los mejores ejemplos. Y venimos como cristianos que decimos ser, personas que amamos supuestamente al prójimo, y lo que hacemos es condenar, y este dedo lo señalamos y decimos tú. Uh-huh. Y esto no es así. Correcto. Creo que con lo que lo podemos combatir es con el amor de Dios, demostrándole al prójimo. Y es que, vaya, yo conozco una persona que tiene una preferencia sexual de ese tipo, y le digo, mira que Cristo te ama y esto y lo otro, te invito a una reunión. Y él viene aquí, se siente amado por aquí, por todas las personas que vengan a esta iglesia, se siente amado, se siente parte. Ajá, y una vez que se sienta parte, por el oír viene la fe, viene todo. Él va a escuchar el mensaje de Dios y él va a identificar y él va a decir, no, yo soy hombre, yo soy mujer.
Entonces, en el amor, si le demostramos el amor, todo va a cambiar. Así es, yo concuerdo que es eso lo que nosotros tenemos que procurar demostrar. Debemos, y bueno, debemos tener en cuenta que vivimos en un mundo cambiante donde la tecnología avanza de una manera acelerada y con ello viene como distintas maneras de pensar, como solo las siglas, que ahora hay tantas cosas nuevas y uno tiene que ponerse al día. Y sí, vivimos en un mundo donde los niños están expuestos, como usted mencionaba, a todo eso, pero hay algo que no cambia y es la palabra, y nosotros a eso debemos remitirnos siempre. O sea, debemos tratar de buscar la manera, como él menciona, con amor, de llegar a esas personas, porque ya no es de verlo como que algo que podríamos hacer, tal vez sí, tal vez no, ya es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, pero siempre desde el amor, el respeto ante todo a la dignidad de las personas. Hay algunas de las personas que empiezan a creer que el practicar esto, como usted nos decía, pastor, está bien, que es algo normal y lo han hecho. Las redes sociales a veces pues las usan para bien, otras veces divulgan cosas que no deberían, y llega a niños, adultos, a todas las edades, todas las personas que tengan acceso a tecnología. Llegan informaciones que la verdad que ha sido muy afectada a las personas a través de las redes sociales, y algo que queremos lograr por medio de este pequeño podcast es poder darles un consejo, decirles que Dios les ama, y más que hablarle solamente a las personas que se identifiquen de otra manera, es hablarle a las personas como cristianos, pastor, que cuando vean una persona que llegue a la iglesia así herido o dañado por el mundo, por el pecado, por el diablo, tener un poco de empatía y ponerse en su lugar y verlo con ojos de misericordia, con ojos de amor. Porque a uno de los grupos del grupo familiar, pastor, donde yo asisto, un muchacho llegó y yo lo estaba invitando y él me decía, es que cuando yo voy me quedan viendo mal, porque imagínate, me dice, si porque vaya una persona en short a la iglesia lo quedan viendo mal, ¿cómo me verían a mí? Y yo le decía, tenés razón, le digo, pero este no es el caso. No, me dice, pero es que no quiero estar viviendo esas experiencias porque me siento mal. Yo le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, Dios no te está juzgando. Dios te ama y Él te quiere cambiar. Y él me decía, es que no estoy listo. Y algo de lo que deben darse cuenta es que no van a estar listos, solos no. Jesús te va a preparar en el camino. Es un proceso que vas a conllevar. Y él me decía una pregunta que yo le decía antes de iniciar el podcast. Y si Jesús es tan grande, ¿por qué no perdona este pecado tan diminuto? Y el asunto es que Él es tan grande que sí lo perdona. Obvio de que Él usó el verbo permitirlo, porque es una pregunta muy válida. Si Dios es tan bueno, tan grande, tanto amor, ¿por qué no me perdona este pecado? Y no estamos diciendo que Dios no perdona el pecado, sí lo perdona. El asunto es de que, y lo hablábamos antes de estar en las cámaras, una cosa es fallar en esa área o en cualquier otra área, y otra cosa es practicarlo. Entonces, cuando las personas dicen, ¿por qué Dios no me perdona esto? Es que Dios sí te lo perdona, pero lo que Dios quiere hacer, su amor es tan grande que lo que Él quiere hacer es transformarnos. Entonces, Él nos perdona el pecado. Hablando ahorita, porque muchos van a decir, no, pero ser gay no es pecado. Ya les voy a enseñar el versículo que sí dice que sí lo es. Entonces, sí perdona el pecado. Lo que Él hace no es que Él no es permisivo con eso. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Estamos diciendo a las personas que nos están viendo, tanto a los que son parte de la comunidad como los cristianos. Si usted es cristiano, hay que empatizar, hay que amar, hay que perdonar, hay que levantar a la gente.
Si usted es parte de la comunidad y dice, pero es que así soy yo, así nací. La verdad que eso, el enemigo nos hace a la comunidad, a las personas, hacer creer esto, de que usted nació hombre o usted nació mujer. El contorno en el que creció nos hace creer que somos una u otra cosa, pero nuestra verdadera identidad la encontramos en Cristo Jesús. Yo crecí en un lugar en el cual me llevó a ser un adicto de drogas. Y yo llegué a un punto donde yo decía, es que esta es mi identidad. Yo soy un adicto, voy a morir un adicto. Pero no, esa no era mi verdadera identidad. Esa era la falsa identidad que el mundo me había puesto. Y tristemente muchos de la comunidad LGBTQ, el enemigo les ha hecho creer que es que así naciste. Estás atrapado en un cuerpo que no es. Dios no se equivoca. Si nos hizo hombre, somos hombres. No es que usted es una mujer atrapado en un cuerpo de un hombre o viceversa, que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Eso es lo que el mundo quiere que la gente crea. Pero la verdad es que no es de esta manera. Cuando vamos a la palabra, que ya pronto lo vamos a leer, nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor, pero también llega un punto donde si la persona no quiere, y esto queremos dejarlo claro, no estamos queriendo obligar a nadie a cambiar, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que produce el cambio es el Espíritu Santo. Pero cuando alguien decide abandonar por completo a Dios y decir, a mí no me importa lo que dice la Biblia, a mí no me importa lo que dice Dios, Dios nos ama tanto que también nos deja. Él dice, bueno, es como que un niño a usted le diga, no toque ahí, pero él dice, no, es que yo quiero tocar. Entonces el padre dice, bueno, toca entonces y te vas a dar cuenta qué es lo que va a suceder. Entonces lo mismo está sucediendo con este movimiento. Lo mismo está sucediendo con las personas. Y lo mismo sucede con el adicto, con el borracho, con el alcohólico, con el adúltero. Digamos, no estamos queriendo condenar. Porque vuelvo y lo digo, no estamos aquí para condenar. Estamos aquí para enseñarle a la comunidad cristiana cómo podemos enfrentar ciertas preguntas, cómo podemos contestarlas. Y es más, yo les quiero abrir ahorita el podcast para que ustedes me puedan hacer preguntas o podamos hacer las preguntas frecuentes que siempre hay acerca de este tema. Ok, no, primero solo quiero agregar un poquito a lo que estaba diciendo. Dios perdona todo pecado perdona el Señor, siempre y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y dejamos de hacer el pecado. Excepto la blasfemia al Espíritu Santo. Correcto, sí. Pero cuando nosotros dejamos de hacer el pecado, nos convertimos a Cristo y nos arrepentimos por lo que hicimos, el Señor nos va. Pero no es que usted se arrepiente hoy de practicar este tipo de cosas, de ser gay, de ser lesbiana. Se arrepiente hoy y mañana lo vuelvo a hacer. Y después me arrepiento y lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí está cayendo en problemas graves. Se vuelve un juego. Está cayendo en problemas graves. Y volvemos y lo repetimos. La escritura es clara. La escritura desde el principio ha condenado este tipo de actos. Y usted tiene un versículo ahí acerca de eso. Y hay muchos versículos. Bueno, tenemos que reiterar, no es que lo condenan, sino que llama la atención a eso. Dice, estas son las consecuencias de esto. Entonces, porque tenemos que entender que hay dos, el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Obvio, en el Antiguo Testamento era más estricto. Ahí sí podemos decir, era condenable. Es más, los mataban, así de sencillo. Mataban a la gente o lo desterraban, hablando del pueblo hebreo. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, pasamos a una parte de gracia. Ahora, gracia no significa permiso para pecar. Eso lo tenemos que tener muy claro. La gracia de Dios es grande, es un regalo inmerecido, pero no significa que es un permiso para hacer las cosas. Ahora, rápidamente, vuelvo y les digo, pregunten. Una de las preguntas es, muchas de las personas dicen que no existen versículos. Ajá. No existe ningún versículo que diga ser lesbiana es pecado, ser gay es pecado. Bueno, así textualmente no dice ser gay es pecado, ser homosexual es pecado, pero sí llega a esos puntos, hablar de que hombre con hombre, mujer con mujer, y lo voy a leer para poder aclarar. En primer lugar, en Génesis 1:27, Dios creó hombre y mujer. Ahí descartamos todo lo que tengan que decir de que hay un montón de diferentes géneros.
solo hay dos, hombre y mujer. Biológicamente solo hay dos géneros, aunque el mundo alegue contrario. Entiendo el punto de vista, lo respetamos, pero cuando usted muera y lo entierren y un día vengan y desentierren, van a decir, este era hombre, no van a decir, este pensaba que era un gato. No van a hacer eso, sino que van a literalmente decir, este era un hombre o este era una mujer. Y Dios creó hombre y mujer. Es más, dice la Biblia, claro, los creó a su imagen. Pero el versículo que quiero llegar, y es uno de los más directos, que por cierto lo han quitado de la Biblia LGBTQ, porque hay una Biblia LGBTQ que quitan versículos que obviamente hablan en contra de este pecado, pero dice Romanos 1:24 en adelante. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Quiero ponerles el contexto. Pablo está hablando a los romanos y les está hablando acerca del pecado sexual y cómo la gente, a pesar de que recibieron el mensaje de Dios, de Cristo, le dieron su espalda. Y ahí es donde él llega. Entonces Dios los abandonó porque ellos mismos abandonaron al Señor primero. Versículo 25. Esta es la versión NTV, por cierto. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Desde ahí ya lo está diciendo el versículo claramente que no es natural. Y si es antinatural, entonces va en contra de lo establecido por Dios. Es pecado. Versículo 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como que consecuencia de ese pecado, ahí está, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Es un versículo muy directo, muy fuerte. Y quiero que tanto los que nos están viendo como ustedes entiendan el contexto detrás de esto. Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos. El imperio romano fue un imperio perverso. Ahí el incesto, la homosexualidad y el lesbianismo se movía muy fuerte. Y esto es lo que tenemos que entender. LGBTQ no comenzó en 1969. Ahí establecieron tal vez el movimiento. Pero lesbianismo, homosexualismo, bestialismo y aún el hombre que se viste como mujer o mujer que se viste como hombre viene desde Génesis. Y quiero concluir con lo siguiente en esta parte de qué dice la Biblia. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, en la Reina Valera dice afeminados, o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero miremos el versículo 11. Mire lo que Pablo les dice a los corintios. Algunos de ustedes eran así. Significa que la iglesia de Corintios tenía gente homosexual y lesbiana. Tenía gente que fueron prostitutas y prostitutos. Y él les dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados. Fueron hechos santos. Santo significa apartado para Dios. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí podemos ver que, y lo queremos abordar este tema, o estamos abordando este tema con respeto, con humildad y reconociendo que no estamos aquí para mandar a gente al infierno, sino para decirles hay esperanza en Cristo Jesús. Estamos aquí para decir, tal vez eras así, pero Dios te puede sacar de aquí. A mí me gustaría, pastor, también que aclaráramos la parte de que hay versículos que los transversan, los usan de otra manera
y dicen, no, pero es que en la Biblia habla de dos hombres que se amaban y algunos no se saben ni el nombre, pero escucharon que existía esa historia y se escudan en esa parte. Entonces me gustaría que le aclaráramos en este caso de David y Jonathan. Sí. Eso está bueno. Entonces, mire, esta relación de amigos inicia cuando David mata a Goliat. David mata a Goliat y al matarlo trae la cabeza de Goliat al rey Saúl, y dice la palabra que ahí inmediatamente Jonatán ve a David y lo ama y hace pacto con él. Es más, le da, si no estoy equivocado, su escudo, le da su ropa, por decirlo así, hasta su espada. Le da como armas, como un regalo, y hacen pacto. Tenemos que entender que pacto es como una promesa, es como una alianza. Y en el tiempo bíblico, cuando esto fue escrito, cuando esto sucedió, eso era normal, que dos hombres tuvieran tanta amistad, que se regalaran cosas, que se dieran abrazos, que aún se dieran besos en la mejilla. Aún en la cultura hebrea hay un beso en los labios de un saludo. Para nosotros en nuestra cultura occidental, eso es, usted no va a ver yo saludando aquí a la iglesia con besos en la boca, pero porque no es parte de nuestra cultura. Pero volvamos a la pregunta. Dicen, pero es que esa relación era una relación homosexual, porque hay un versículo que dice que David le dijo a Jonatán que tu amor fue mejor que el amor de muchas mujeres o de las mujeres. Volvemos otra vez y hay que ponerlo en contexto. En ese entonces eso no fue escrito con perversión. El problema es que nosotros tenemos ojos y oídos pervertidos. Entonces, cuando nuestros ojos contaminados y oídos contaminados leen algo así ahora, uno dice, ¿qué? ¿Qué raro es esto? Obvio, si queremos justificar, si yo quiero justificar que yo no soy gay, pero si yo fuera gay y yo quisiera justificarlo, obvio, me agarro de ahí. Cuando yo me quería tatuar, es más, así, lo tengo que decir. Por si no ha visto mi testimonio, véalo, ahí le vamos a poner el link. Pero yo en un momento caí en una perversión sexual muy fuerte en el mundo. Y yo quería justificar que yo andaba con una prima. ¿Y qué hacía yo? Me iba a la Biblia. No les voy a mentir. Y encontré los versículos donde decía que Abraham le buscó esposa a Isaac. ¿Y ustedes quién creen con quién se casó Isaac? Con una prima hermana. Y entonces yo decía, no, pues ahí está en la Biblia. Si Isaac lo hizo, yo también puedo. No. Sacamos las cosas fuera de contexto. Sacamos las cosas fuera de contexto para excusarnos de un pecado. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Hoy en día eso es incesto. Y obviamente Dios ya me perdonó de eso. Muchos agarran versículos fuera de contexto y dicen, no, pero Jesús tomó vino, entonces yo también voy a tomar. Usted, pues, arrepiéntase. Pero la relación de Juan con Jesús también. Exacto, la relación de Juan con Jesús. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Era un amor puro, era un amor, el amor del Padre. Exacto, pero en ningún momento hubo algo ahí sexual. El problema es que cuando el puro, dice el apóstol Pablo, el puro todo lo ve puro, pero el impuro todo lo ve impuro. ¿No ha hablado usted con alguien y usted dice una frase que nada que ver, que sea malo, pero como la persona solo está pensando en lo impuro, una frase tan sencilla para él es una frase perversa? Porque el que está contaminado, el que tiene los ojos, por decirlo así, impuros, va a ver todo malo. Entonces, para contestar esa pregunta específica de ese contexto de David y Jonatán, no eran gay, eran dos hombres que no eran homosexuales, que tenían sus propias esposas. Es más, Jonatán tuvo un hijo, que después lo vemos, que es Mefiboset. David, no digamos, David sí no solamente tenía hijos, tenía muchas mujeres, porque en ese contexto sí se podía, en ese entonces, pero era un pacto de alianza que ellos tenían, de amistad, de un amor genuino. Entonces, y en aquellos días un pacto era algo que iba a durar para escrito, siempre. Aún después de la muerte duró ese pacto. Entonces, no sé si tienen otras preguntas. Sí, pastor, algo más que quería comentar, añadir, es que hace un tiempo las chicas de danza estaban usando un manto
con los colores del arco iris y se ha transversado eso. Entonces, no sé si recuerda que hubo un comentario ahí. Me acuerdo, si yo soy bueno para responder. Por cierto, si ustedes tienen preguntas ahorita, por favor escriba o si tienen comentarios, por favor les pedimos que no seamos negativos porque no estamos aquí para entrar en contienda. Pero sí, ¿iba a decir algo, hija? Sí, sobre lo que mencionó, es muy cierto porque nosotros las niñas hicieron un especial también en mi boda y correcto. Uno de los mantos que usaron era ese. Yo tuve personas que me dijeron que algo no me gustó de eso y fue que usaron este manto de los, sí, o sea, de la estaba raro. Dijeron. Sí, porque... Y tenemos que entender qué es lo que el enemigo ha hecho. En realidad, el arco iris, que aunque la Biblia no dice arco iris, esa palabra arco iris en las traducciones modernas sí está. Dice mi arco de pacto, así dice en Génesis. El asunto es que el arco era de ciertos colores. Ahora, el arco o el arco iris que usa la comunidad tienen colores específicos. Y la manera de distinguirlo es porque termina con el color rosado. Esa es la bandera de ellos. La bandera de ellos, es más, ni es un arco iris, es una bandera. Y la bandera termina con el color rosado. Entonces, muchas personas cuando vieron la hija aquí, ¿verdad? Danzando con el manto que era el arco iris, el color del arco de pacto, que es diferente, no termina en rosado, inmediatamente dijeron, esta iglesia apoya a la comunidad. Y yo les tengo que decir algo, no estoy diciendo que los apoyamos y tampoco estamos diciendo que los rechazamos. Obvio, yo no voy a casar a dos personas del mismo género, porque no voy a participar de eso, pero sí los amamos. Sí amamos a las personas que se identifican como lesbianas, como gay, como bisexual, como transgénero, porque no podemos mandar a las personas al infierno. Entonces, cuando la gente comunicó, dijo, ay, es que ustedes son, ¿verdad? Participan de eso. Yo les contesté, yo les dije directamente, y yo fui directo, lea su Biblia, mire esto, mire el otro. Y gracias a Dios, pues, pudimos aclarar. ¿Cómo responderemos como seguidores de Cristo ante la comunidad, ante la ideología y ante todo lo que hemos estado hablando? En primer lugar, tenemos que abordar estos temas y aún con las personas con mucha gracia y verdad, tal y como lo haría Jesús en estos días. Él nunca comprometió la verdad, pero siempre extendió amor y compasión. Es más, lo criticaron porque caminaba con las personas con las que él caminó en ese momento, eran consideradas impuras, pecadores. Eran mujeres que un día fueron prostitutas, pero Dios, él mismo las transformó. Entonces estamos llamados, sí, a hablar la verdad, pero hablarla con amor. No estamos llamados a hablar la verdad para contender con las personas, para pelearle o para decirle, usted está mal, yo estoy bien. Volvemos y lo decimos, yo respeto lo que la comunidad piensa, con lo que se identifican. No comparto lo que la comunidad piensa y con lo que se identifica, pero no solo porque no lo comparto voy a dejar de darles amor y compasión. Entonces debemos recordar las palabras de Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. Y esto es muy importante, lo hablábamos fuera de cámaras. No podemos juzgar a otro porque peca diferente a nosotros, porque el juzgar también es pecado. Entonces no deberíamos de juzgarlo, solo porque hablando específicamente ahorita, porque la comunidad LGBTQ peca de una manera, yo lo voy a juzgar, ellos están mal y yo estoy bien. No, es que desde el momento que lo juzgamos, estamos mal. Entonces hay que mantenernos firmes en la fe. Ser firmes en nuestras convicciones no significa ser crueles. Escuche bien, ser firmes en nuestras convicciones no significa que vamos a ser cruel con las personas, sino más bien tenemos que mostrar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y el amor no significa que aprobamos totalmente de las malas actitudes. Más bien, el amor lo que hace es cubrir multitud de errores, cubrir multitud de pecados, y tampoco debe ser una excusa para la frialdad o el rechazo total. Yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasa con aquellas personas que llegaron a un punto que decidieron
incluso cambiar sus órganos reproductivos y decidieron, luego de que ya pasó eso, deciden volver a Cristo. ¿Qué sucede con ellos? ¿Pueden volver a servir? ¿Qué pasa? Yo sé que hay personas que se pueden llegar a preguntar esto. Entonces quisiera que se lo aclaráramos. Sí, la verdad que si una persona decidió quitarse sus órganos reproductivos, sea hombre o mujer, y decidió pasar la transición, como se dice, al otro extremo, al otro género, y después de eso se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo y quiere servirle al Señor, la verdad que Él transforma. Dice la palabra que Él nos hace una criatura nueva. Lo que va a pasar ahora es de que lo que hizo queda como un testimonio. Y es como en el caso mío, pues yo me tatué no siendo cristiano. Entonces ahora ni modo que vaya y diga, pues me los voy a quitar, me los pudiera quitar, pero duele mucho. Yo decido quedarme con los tatuajes porque estas son las marcas de lo que yo un día fui. Entonces las personas que tal vez hicieron la transición, se convierten a Cristo, y ahora dicen, ok, ahora ya no soy esa persona, pero hizo una operación irreversible. Entonces eso queda como una marca de que lo que yo antes fui. Obviamente es una marca que nadie va a ver, ¿verdad? En el sentido de ciertas partes privadas, pero sí puede volver a ser. Y es más, yo sé que han de haber muchos casos que a través de las redes sociales usted puede buscar que se convierten al Señor, fueron hombres que se creían mujeres y Dios los transforma y ahora están completamente restaurados, y que tal vez se pusieron hasta senos, pero al venir a Cristo se los volvieron a quitar. Entonces, gloria a Dios que en ese caso sí se puede, pero hay otras partes que es irreversible, pero queda como testimonio de lo que el Señor ha hecho. Bueno, me gustaría preguntar, ¿de qué manera nosotros, pues muchos de nosotros tenemos niños pequeños en casa, en nuestra familia, de qué manera podemos nosotros cuidarles a ellos su inocencia, de no ser empapados tanto por los medios, que no se dejen tanto adoctrinar por la información que ellos ven y que pues no comprenden? Pues la verdad es que es muy interesante esto, porque yo miraba un discurso, un noticiero creo que era, o un podcast, donde alegaban esto, el adoctrinamiento en las escuelas en un país X. Y el asunto es de que esta persona decía, no, yo dejo a mi niño escoger qué género quiere ser. Un niño de 3 años puede tomar decisiones de qué voy a comer, con qué juguete voy a jugar hoy. Toma decisiones como si tengo que ir al baño, o etcétera. Son decisiones infantiles. Una decisión de cambiar de género. No, un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años no tiene la madurez de saber qué es lo que está haciendo. Muchas veces estas personas han sido influenciadas por las redes sociales, por lo que ven en la televisión, por padres, por familiares o por aún las escuelas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para guardar a nuestros niños de este tipo de cosas? La verdad, no los podemos encerrar en una burbuja, pero sí les podemos enseñar los valores cristianos. Y es aquí donde entra el papel del padre y de la madre, afirmando la identidad del niño o de la niña, enseñándole desde chiquito, usted es niño, nació niño, es niño, y enseñarle los valores cristianos que practicamos, enseñarle lo que la palabra dice, ¿verdad? De que nació niño, y eso no es que un día amanezco y digo, hoy quiero ser tal cosa. Entonces, cuando uno es niño, ¿qué no quería ser uno? Hay niños que dicen, cuando sea grande quiero ser un caballo. Pero no significa que va a llegar a grande y ahora va a ser un caballo. Imagínense que usted tome en serio a un niño que a los 4 años diga, yo me identifico como caballo. Y pues hay que comprarle un establo, hay que comprarle... No se puede tomar en serio eso. Yo miré un video de un hombre que dice, no, yo no necesito licencia para manejar porque me identifico como gato. Pero el policía le dijo, excelente, ahorita vamos a llamar
El control de animales, porque los gatos no pueden manejar y te van a llevar preso. Entonces, y qué bien que se lo dijo de esa manera, porque en el caso ese, pues parecía una broma, pero al final de cuentas, un niño, ¿cómo lo podemos guardar? Cuidando lo que mira, enseñándole la palabra, orando por ellos, ayunando por ellos, porque nuestros niños corren peligro. Se ha vuelto popular ser gay o lesbiana o bisexual y a veces ni entiende el niño lo que es ser gay, lo que es ser lesbiana o lo que es ser un transgénero. El niño a veces ni entiende, solo lo ve como algo que las mismas caricaturas las enseñan. Y es súper peligroso cuando no supervisamos lo que nuestros niños miran. Ok, otra de las preguntas que siempre las personas se hacen, y en este caso también, ¿puede un cristiano ser gay? Y esta es una de las preguntas que creo que es tanto el título del podcast y es también algo muy importante que tenemos que tocar. Y tiene varios aspectos, porque tiene el aspecto de la identidad, de la fe y de la santidad. Entonces vamos a desglosar la respuesta. En primer lugar, ¿qué significa ser cristiano y gay o un gay cristiano? Primero es importante aclarar qué queremos decir con esta pregunta. ¿Qué es un cristiano? Les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Quién es un cristiano? En su opinión. Es un hijo de Dios, es un Cristo pequeño, pues. Un cristiano es alguien que, lo que usted acaba de decir, dice la palabra que aquellos que lo recibieron se les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando uno viene a Cristo, se convierte en un seguidor de Cristo. Al decir yo soy cristiano, yo lo acepto, yo me arrepiento de mis pecados. Estoy diciendo eso, me arrepiento de mis pecados. Estoy renunciando a mi vieja vida y aceptando una nueva vida en Cristo Jesús. Y me identifico con todo lo que Cristo Jesús predicó, caminó, enseñó y quiero seguirlo a Él. Entonces, si yo empiezo a seguir a Cristo, voy a hacer lo que Cristo hace. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, cristiano es alguien que imite ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué es ser gay? ¿O qué es ser lesbiana? ¿O qué es ser un transgénero? Una persona que es homosexual o gay es alguien que se atrae al mismo género. Significa que un hombre está atraído a un hombre, una mujer cuando es lesbiana es atraída a otra mujer, un transgénero es un hombre que quiere ser o se identifica como mujer y una mujer transgénero es una mujer que se identifica como hombre. Entonces, al identificar estas cosas nos damos cuenta que una persona que es cualquiera de los tres puede venir a Cristo. El asunto es de que tiene que, al momento de llegar a Cristo, algo cambia en la persona. No es inmediato, pero es gradual. Yo siempre lo digo, hay cristianos que nacen corriendo. Significa que de un día para otro botan todo y cambian por completo. Pero hay otros que les tarda. Entonces, ¿puede una persona con atracción hacia el mismo sexo ser cristiana? Sí, sí, pero si realmente se convirtió a Cristo, está peleando contra aquello. Yo vine a Cristo y yo peleaba con la atracción a la cocaína. ¿Significa que cuando vine a Cristo dejé de tener esa atracción? No. La atracción seguía ahí. Es más, yo acepto a Cristo y yo recaí millones de veces, cantidad de veces. Porque yo luché con ese pecado, luché con la drogadicción, así como una persona que es atraída al mismo sexo, al mismo género, lucha con eso. Entonces viene a Cristo, su lucha es la atracción hacia los hombres, si es hombre, o la atracción hacia la mujer, si es mujer, o lo del transgénero. Esa es su lucha. Ahora, ¿es cristiano? Sí, pero ahora entró en una batalla contra su naturaleza vieja, la naturaleza adámica. ¿Y qué dice la palabra acerca de la naturaleza adámica? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, adulterio, homosexualismo. Entonces es algo que podemos, es como la respuesta es un sí y un no. Literalmente es un sí y un no, porque no estamos diciendo que usted puede ser un gay practicante y ser cristiano. Puede venir como homosexual, lesbiana y transgénero, venir a Cristo y Dios te va a transformar gradualmente. Pero
De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. El trabajo de esa persona que viene al Señor es empezar a adoptar esta nueva identidad. Entonces la gente dice hoy en día, ¿cómo te identificas? Pues yo me identifico como un hijo de Dios. Yo me identifico como un cristiano renacido, un pecador que ha sido lavado en la sangre de Cristo. Soy un hombre. Era un adicto. Entonces viene un gay o una lesbiana o un transgénero a Cristo, su identidad tiene que ser transformada por medio del Espíritu Santo. Entonces la atracción hacia el mismo sexo, como cualquier otra inclinación o tentación, no es en sí mismo un pecado grande o un pecado pequeño. El pecado es pecado. Entonces el pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. Escuche bien, atracción hacia la tentación no es pecado. No sé si me están entendiendo, pero si ustedes, todos aquí luchamos con algo. Aquí nadie va a decir, no, yo soy santo y vivo en la gloria todos los días. Todos luchamos con algo. Con lo que usted lucha, solo porque le es tentación eso, no significa que es pecado. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación y actuamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Santiago 1, 14 al 15? Cuando cada uno es tentado, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumido, da a luz muerte. Esto significa que una persona que experimenta atracción hacia el mismo sexo no es automáticamente no está pecando. El pecado ocurre cuando pone en práctica aquello, cuando cede. Entonces, ¿puede un cristiano, puede una persona homosexual o de la comunidad ser cristiano? Sí, pero si realmente tuvo una conversión, va a transformarse. Va a haber una transformación. Entonces, ¿qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto no significa que las atracciones hacia el mismo género o hacia el mismo sexo desaparecen automáticamente. Jamás. A mí no se me desapareció las ganas de tomar, las ganas de consumir drogas. Ustedes cuando vinieron a Cristo automáticamente se les desapareció las ganas, si bailaban o yo no sé en qué andaban antes, pero se les desapareció automáticamente. Sino que ahora uno huye de la tentación en lugar a ceder. Y es ahí también el trabajo fundamental de los que amamos a Cristo. Decirle a estas personas que no luchen ellos solos, sino que está Dios, que Él te va a ayudar, porque si luchas solo vas a caer, vas a volver a caer y vas a estar en eso. Cuando le cedes el control, le rendís todo eso al Señor, ahí las cosas van a ir fluyendo de la mejor forma. Exacto. Y para alguien que está enfrentando esta lucha, ¿verdad? Del homosexualismo, la llamada de Cristo es la misma para todos nosotros. Vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Es abstenerse de relaciones en el ámbito sexual. Es abstenerse de relaciones sexuales fuera del diseño de Dios, que es fuera del matrimonio. No, si es pecado relaciones fuera del matrimonio, se le llama adulterio. El otro pecado es relaciones sexuales con una pareja que no es la tuya, adulterio. Y homosexualismo es también un pecado sexual. Y el llamado es el mismo, vivir apartados para Dios, depender del Espíritu Santo. Entonces, si usted que me está viendo aceptó a Cristo, quiere aceptar a Cristo y tiene esta lucha, acéptelo, arrepiéntase de sus pecados y pídale al Espíritu Santo de Dios que Él ponga en usted la convicción, el querer como el hacer. Y Él mismo lo va a ir guiando a través de su palabra, a través de congregarse en un lugar. Él mismo va a ir haciendo los cambios en su vida. Y yo le doy como consejo, busque una casa espiritual, busque un padre espiritual, un mentor, un líder que lo ayude a salir de esto si quiere salir. Porque no estamos diciéndole a todos aquí, tienes que salir o si no te va a ir al infierno. No. Nadie aquí que está, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos nosotros luchamos con cosas todos los días, pero hemos aprendido que el mismo llamado que nos es dado a nosotros, le es dado a estas personas también, a la comunidad, que es Cristo te ama tal y como eres, pero te ama tanto, tal y como eres, que Él desea transformarte si tú también deseas ser transformado. Yo oro para que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida y te muestre realmente tu condición ante sus ojos.
Y aunque nuestra condición ante los ojos de Él pueda estar mal, Él ya pagó el precio de redención para tu vida. Entonces, ser parte de tenemos que nosotros como iglesia ser una comunidad que ayuda, que levanta, que no rechacemos a las personas. Lo que hablábamos al inicio. La gente va a las iglesias cristianas, saben que son parte de la comunidad y los rechazan. Prácticamente le dicen, no eres bienvenido aquí. Exacto. Y yo les tengo una noticia. Esta es la iglesia El Shaddai Roatán. Y si usted vive en la isla y usted es lesbiana, usted es homosexual, usted es bisexual o es transgénero o no sabe lo que es queer, la Q, usted es bienvenido a esta iglesia. Y no te voy a decir que te voy a tolerar lo que haces, pero si tú deseas cambiar y te sientes vacío o vacía, ven, porque aquí te vamos a amar, te vamos a restaurar, te vamos a liberar. Si tú quieres un cambio en tu vida, eres bienvenido a este lugar. Y si necesitas oración, escríbenos en los comentarios que yo estoy más que dispuesto para orar por ti. Y antes de que terminemos, no venimos a causar controversia, no venimos a causar contienda. Venimos a decir que como cristianos, nuestro llamado es amar a la gente. No importa su identidad sexual, no importa su pecado, no importa qué tan bajo esté la gente. Un día yo llegué a una iglesia, un día llegué a muchas iglesias y me miraron de lo peor. Obvio, no, ahorita usted me ve bonito, gordito. Antes era esqueleto caminando, pelón y solo era jeringas por todos lados. Pero tristemente me rechazaron en muchos lugares por lo mismo. Porque la iglesia piensa que Dios nos ha llamado a juzgar a la gente. Dios nos ha llamado a amar, perdonar y levantar. Cristo Jesús te ama, nosotros te amamos. Gracias por estar con nosotros en este programa. Te pedimos que por favor le des like, suscríbete a nuestro canal y te vemos la próxima semana. Bendiciones.